Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues vamos con un análisis ya un poquito más en profundidad de lo que fue el Real Madrid 1, Manchester City 2. Veis que la voz poco a poco, con paciencia, se va recuperando. Ayer estuve comentando el partido bueno, como ya habréis visto, estuve comentando el partido en Movistar y luego hice el vídeo post partido y, por supuesto, las notas, que ya las tenéis también desde el estadio. Y estoy con David Dieguez. ¿Qué tal, David? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos para meter el bisturí, como Sí, sí, habitualmente. yo creo que merece mucho la pena que nos juntemos los 2 para reflexionar un poquito de lo que ha sido este partido con Wisecout, analizando futbolísticamente lo que ha sido este partido. A mí lo primero, antes que nada, una reflexión rápida. Ujú. Yo creo que el Madrid o temía una goleada del City por cómo venía, pero Sí, tuvo muy buena actitud, compitió bien, pudo haber empatado, es verdad que pudo haber empatado, también es verdad que Courtois para mí fue el mejor del Real Madrid, pero sí, noto una sensación casi hasta de alivio, que es sorprendente, una sensación de alivio en un partido en el que al final acabas perdiendo. Es sí. verdad que el Madrid sigue entre los 8 primeros, pero la sensación es que los 2 equipos potentes a los que se ha enfrentado el Real Madrid en esta fase de Liga de Champions, Liverpool, que no está demasiado bien, y Ujú. este partido de ayer, es verdad que la Juve también le complicó mucho, le han ganado. Sí. No sé la reflexión que tienes tú. Estás de entrada, luego vamos a analizar muchas cosas del Ujú. partido, David. Sí, la verdad que es un poco estoy contigo. Creo que la noticia más positiva que saca el Real Madrid, y viniendo del Real Madrid parece, pues, bastante curioso, es que el equipo tuvo actitud y con eso, se queda mucha gente. Yo creo que se queda hasta el propio equipo, que mejoró mucho la actitud y es cierto, evidentemente, con respecto a los últimos partidos, pero también es cierto que futbolísticamente te acaba ganando un Manchester City que ni mucho menos estuvo a su mejor nivel y, de hecho, el propio Guardiola reconoce que acaban ganando el partido en un momento del juego en el que no estaban bien, llega ese primer gol y con poco te acaba ganando el City. Y creo que el hecho de que te quedes en global con la actitud de los jugadores y con esos momentos de juego puntuales que vamos a analizar, pero que lo que saques más allá del partido sea la actitud, pues yo creo que no deja de ser un síntoma preocupante, ¿no? Para un Real Madrid. Sí, vamos a ver, está en la cuerda floja Xabi Alonso, partido el próximo domingo ante el Deportivo Alavés. Cuando un entrenador llega que si el domingo pierdo me puedo ir a la calle, Mm, que si empato ya veremos, qué tal, que si gano para la siguiente, tal, ya mal van las mal cosas. rollo, Pero ¿no? bueno, veremos qué pasa, porque el fútbol muchas veces de repente se da la vuelta como un calcetín cuando menos te Sí. lo espera. De hecho, en este partido, cuando vimos que no jugaba Kylian Mbappé, todo el mundo pensó, bueno, pues encima ya lo que faltaba. Y es verdad que el Madrid sin Kylian Mbappé, pues fue capaz de presionar mejor. Eso es verdad. Pero es Ujú. un problema de que hay que convencer a Mbappé que presione. Yo he estado leyendo, no, es que el Madrid juega mejor sin Mbappé. Bueno, A ver, eso. a ver, el concepto de jugar mejor, bueno, sí, que presiona mucho mejor la salida del rival, pues es verdad, pero el Real Madrid no es mejor sin Mbappé que con Mbappé. Eso es Claro. absurdo, porque un jugador que tiene tantos goles y tampoco compro el discurso. Lo puedo entender, pero Ujú. no compro el discurso. No, pero es que claro, sin Mbappé, al final los goles se pueden Se repartir mucho distribuyen. más. Mentira. Bueno, eso habría que verlo. Eso habría que Lleva verlo. O sea, un tío que 25 mete Mbappé. 50. Eso 25 eso Mbappé, 5 Vinicius. O sea, Eso es que habría que no. verlo. La realidad es que ayer el Madrid, sin Mbappé, tiró una vez entre los 3 palos, que es Sí. el gol. Ujú. Una vez entre los 3 palos. Es verdad que tuvo ocasiones, pudo empatar, pero el Madrid tira una vez entre los 3 palos. O sea que yo ese discurso tampoco lo termino de comprar. Lo que Ya. sí creo realmente es que Xabi Alonso tiene que ejercer de líder en el vestuario, para eso es el entrenador, y convencer a Kylian Mbappé que aquí tiene que presionar mucho en la salida de balón, porque lo que no puede pasar es lo que pasó el día del Celta, que Mbappé y Ya. Vinicius se desentendían completamente de la salida del rival. Y a partir de ahí, yo recuerdo que el Madrid, el Celta lo que hacía era jugar hacia Marcos Alonso y a partir de ahí a placer. Pero Sí. bueno, esta es otra historia, ya veremos qué pasa. Quiero que veamos algunas cosas, perdón, No, hombre, entendedme que todavía estoy la tos se me está yendo casi del todo, pero no del todo, estamos sin en querer, ello. ¿eh? Estamos en ello, estamos en ello. Luego vamos a ver mucho del informe Wisecout, pero yo Sí. quiero que veáis algunas cosas que hizo bien el Real Madrid, a pesar de la derrota. Por ejemplo, lo de Gonzalo. Esta Ujú. es la primera jugada del partido, que acaba con ese penalti, que luego fue fuera de área sobre Vinicius. Es una doble recuperación de Gonzalo. Lo dijo Xabi Alonso, Gonzalo tiene una serie de características, presiona muy bien. Eso es que no se tiene ni que, no se tiene ni que discutir el Claro. compromiso sin balón Y de que los negociar. jugadores, Claro. ni que negociar. Parece que es que estamos hablando de que hay que negociar eso. No hay que negociar eso. Evidentemente, Mm. Gonzalo ya sería el colmo que no lo hiciera ya. Claro, claro. O sea, si no lo hace Mbappé es para criticarle, si no lo hace Gonzalo ya apaga y Claro, claro. vámonos. Entonces, bueno, Gonzalo apretó mucho en la salida del equipo en esta jugada y recupera el balón y luego la jugada sigue y es el propio Gonzalo
El que vuelve a recuperar este balón es, fíjate que estamos hablando de minuto 1:40 y 1:27, es la misma jugada, ¿eh? Sí, Gonzalo recupera esta pelota ahí y la pelota ya le cae a Vinicius para hacer esa jugada ante Mateus Nunes, que por cierto lo pasó mal con Vinicius, y es esa jugada que es justo fuera del área que pitó penalti primero. Quiero decir con esto que Gonzalo, que el Madrid, no tanto Vinicius, pero sí Gonzalo se aplicó mucho en la presión en la salida. Y el sí, Madrid intentó, lógicamente, porque sabía el rival que tenía enfrente y si no lo hace, podía haberse llevado claro. un varapalo mayor. Una cosa que hizo muy bien el Madrid, Ujú. aquí no hace falta ni siquiera colocar jugadores, los nombres, es el repliegue. Sí, Fijaos esta jugada, esto es un contragolpe del Manchester City, es una jugada a balón parado del Real Madrid y un contragolpe del Manchester City y fijaos el repliegue. Primera fase, 4:18, lo digo para que veáis que son 2 segundos después. No podemos poner la acción seguida, obviamente, la eso imagen, es. pero sí esto. Fijaos, fijaos cómo está replegando el Real Madrid, el repliegue del Real Madrid. Fijaos cómo repliega, ¿eh? Sí. La siguiente jugada, 2 segundos después, cómo repliegan todos, y esto hace que prácticamente no pueda contragolpear el Manchester City. ¿Qué hace el City? Pues, lógicamente, detiene el juego. Eso Vamos a es. verlo otra vez. Yo creo que se ha visto bien, ¿no? Primera jugada, fijaos cómo están, replegando ya en lo que puede ser un contragolpe del Manchester City bastante claro. Segunda jugada, ya están replegando prácticamente el equipo completo. Y tercera jugada, han obligado ya con ese repliegue intensivo perfecto a que el Ujú. Manchester City frene y empiece a jugar en posicional, que es lo que Eso hizo es. durante mucho tiempo del partido. Ujú. ¿Qué buscó el Manchester City? ¿Por qué a mí no tampoco me terminó de convencer el Manchester No, City? ni Porque mucho menos. el Madrid defendió cómodo. David, amigos de Mundo Maldini, el Madrid Ujú. defendió cómodo. Dentro de lo cómodo que se puede defender cuando juegas contra Bernardo Silva, Doku, Claro. Haaland, Foden, etcétera, pero defendió cómodo. Porque el Madrid metió 2 líneas muy claras. Aquí tenemos las 2 líneas de 4. Este es el 4-4-2 clarísimo con el que defendía el Sí, Madrid. 2 líneas muy juntitas para intentar que Foden lo reciba entre líneas. O'Reilly es verdad que ganaba mucha altura en esta posición. Me gustó mucho el partido de O'Reilly, por cierto. Ya tenéis las notas. Doku pegado a la banda. Cherki pegado a la otra banda. No me convenció tanto la posición de Cherki pegado a la otra banda. A mí me gusta más Bernardo no. Silva en esa Sí, zona. Y luego aquí Bernardo Silva. Haaland estaba encajonado. Haaland casi ni participó del juego. Es verdad sí. que le hacen un penalti, lo mete él y luego tiene un remate al final del primer tiempo, pero participó muy poco del juego. El Madrid consiguió Ujú. anular bastante, bastante al Manchester City con ese esfuerzo, digamos, colectivo, ¿no? del equipo. Antes de que me enseñes alguna cosita más y de pasar Sí. a más cosas que hemos preparado, aquí tenemos otra jugada más. Aquí ya tenemos a O'Reilly por la izquierda y otro posicional. Nico González en el mediocentro, tranquilamente, con la pelota. El Madrid replegado con ese 4-4-2, con líneas muy juntas. Y a partir de aquí al City le costó mucho. Yo creo que no Sí. quería cometer errores en la entrega para no recibir contragolpes y le costó una auténtica barbaridad al Manchester City generar peligro. De hecho, no generó tanto como suele generar. En Sí. la salida de tres, aquí tenemos la salida de tres para que lo veamos bien, del Manchester City, con O'Reilly aquí en la izquierda. Aquí lo veis bien, salida de 3 con Mateus Nunes, Rubén Díaz y luego ya lógicamente por dentro Doku. Doku, esa posición de Doku, lo dijimos en la previa, es bastante habitual. Le Sí, vemos sí, sí, bastante por dentro a sí. a Doku. Tengo preparadas más cosas, Sí, pero, pero pero fíjate, si me has tú quieres algunas dejado cosas del Madrid, quiero hablar de Rodrigo, pero si tú quieres decir algo en particular, sí, David, ahora. es que me la has dejado votando, como habitualmente, como estamos aquí conectados, ¿no? En vía Sí, sí. La telemática. gente se piensa que ni hemos hablado, hemos dicho: No, "Venga, no, yo no. yo pongo unas cosas, tú pon otras y a ver qué pasa". Esto es lo habitual, pero ya que hablamos del repliegue del Real Madrid y de la fase defensiva, te quiero enseñar un par de capturas que nos muestran un poco una cosa que creo que dijiste tú en la transmisión, no sé si fue en la transmisión o luego en el vídeo postpartido, que decías: "El Real Madrid está en muchos momentos más lejos del área, pero más cerca del gol". Lo dije en la Y esto transmisión. Hombre, normalmente en el vídeo postpartido digo cosas que he dicho en la transmisión, sí, ¿no? pero bueno, no Pero sé si sí, lo dije dónde lo fue. dije en la ¿te Sí, imaginas que acaba el partido y digo en el vídeo todo lo contrario de lo que he dicho en la transmisión? ¿Te imaginas? Sería tremendo, ¿eh? No, 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 eso no pasa. Lo estaría dije en el bueno. partido varias veces, sí. Bueno, en relación con esto, decíamos en la previa, ¿qué tipo de partido va a plantear el Real Madrid? ¿Va a ir arriba a buscar al City? ¿Va a esperar un poquito más en un bloque medio, algo más parecido a lo de Bilbao? Y no me parece casualidad, Julio, que curiosamente los mejores momentos del Real Madrid en el partido los viésemos en ese contexto de un City más dominante y un Real Madrid que, siendo intenso en la presión, permitía generación de superioridad en primera línea, en ese 3 para 2 de Vinicius y Gonzalo con los tres centrales del Ujú. City, y luego, en un aspecto importante, que también has comentado, que es la posibilidad que tenía Nico González de estar cómodo en el partido. Creo que esto fue hasta cierto punto intencionado por parte del Real Madrid y que hubo mucho compromiso a nivel defensivo en este bloque medio. Fijaos cómo está Rodrigo muy pendiente de O'Reilly en esas carreras que tuvo el lateral por dentro, Valverde con Doku, y lo mismo ocurría en la banda izquierda, donde Bellingham
estaba muy pendiente de Bernardo y de Cherki, Bellingham y Tchouaméni respectivamente, porque se intercambiaban mucho las posiciones. Pero, como digo, el Real Madrid permitía superioridad en esta zona, aquí no se ve a Rubén Díaz, pero está por aquí, frente a dos del Real Madrid, ahí lo permitía el Real Madrid, y luego también flotaba bastante a Nico González, provocando que si entregaba a uno de sus jugadores que estaban metidos como interiores, pudiese haber una pérdida en esta zona y de esa manera salir al contragolpe. Fijaos aquí que se ve mucho mejor cómo Rodrigo está muy pendiente de O'Reilly, Valverde de Doku, fijaos aquí carreras con Bernardo Silva, Bellingham con Cherki y Ceballos no está encimando a su Ujú. marca que sería Nico González. ¿Por qué? Porque si el Madrid roba ahí, tiene a un lanzador liberado como Ceballos y a dos jugadores que pueden correr al espacio como Gonzalo y como Vinicius. Y esto lo provocó el Real Madrid en muchas ocasiones y sumado a que el City hizo repliegues que dejan bastante que desear, por ejemplo, en el gol del Real Madrid de Rodrigo, fijaos cómo Cherki, que no está pendiente de Bellingham, le deja espacio, no se ve ni a Doku en esta jugada con Rodrigo, que acaba en gol, y O'Reilly también está muy poquito pendiente del extremo brasileño, recibe Rodrigo a placer y acaba marcando gol. A lo que voy con esto es que no me parece casualidad, esta es otra jugada igual, con espacio a la espalda, que el Real Madrid encuentre su mejor versión en el partido, estando en un bloque medio, bloque bajo, dejando que el City toque relativamente cómodo en el partido y en 3 toques a un equipo que te deja ese espacio se encuentre mucho más cómodo que contra equipos que están en bloque bajo. Y creo que esto Sí, bueno, el es Madrid un ha poco la sido composición un del equipo equipo, muy ¿no? contra claro, el Madrid ha sido, David, un equipo muy contragolpeador, habitualmente. Y incluso sin Kylian Mbappé, ante un equipo dominante, porque era evidente que el equipo de este hombre, vamos a ver una imagen de Guardiola, os quiero enseñar más cosas ahora, y luego Mm, ya nos metemos en el informe Wisecout. El equipo de este hombre, de Pep Guardiola, es un equipo dominante, un equipo que quiere la pelota. Y yo creo que era claro, además incluso con el 11 que sacó, porque al quitar a Reinders y meter a Cherki, era muy evidente que no iba a haber una ida y vuelta, porque no, Reinders es más jugador de ida y vuelta. Era evidente que lo que quería era dominar en 3 cuartos de campo, posicionar mucha gente delante de la pelota y tener paciencia porque la jugada acabaría apareciendo. Eso es lo que mm, yo creo que era la idea de Guardiola. Lo que pasa es que al final no le terminó de salir porque creó peligro, ¿eh? Convirtió a Courtois en el mejor del partido, para mí, sí, del sí. Real Madrid. Creó peligro, pero no fue el peligro tanto como no fue un avasallamiento como te podías imaginar que podía haber pasado ante un Real Madrid que venía francamente mal. Lo que pasa, claro, este tipo de partidos, aquí hay un concepto muy importante, David, que es que, Ujú, y ahora vamos a hablar de este hombre, de Rodrigo, pero quiero este concepto a ver si estáis de acuerdo, y es que, ujú. lógicamente, al Madrid se le tiene que dar mejor jugar contra equipos que te quieran dominar. Sí, El Madrid tiene sí, muchos sí. problemas ante equipos que estén atrás, porque el Madrid le está faltando velocidad, le está faltando profundidad y le falta calidad en el mediocampo, no nos engañemos. Sí, sí, El Madrid ha es así. pasado a tener a Kroos y a Modric, a tener a Bellingham, que es un buen jugador, pero no tiene ese talento, ni mucho menos para encontrar pases entre líneas, Ujú. y tener a Ceballos, que es un jugador ya de otro nivel, y tener a Sí, Güler, que no Tchouaméni, funciona. sí. Entonces, claro, Tchouaméni, jugador, el Madrid es peor en el mediocampo en cuanto al cuando dominas el partido, ahí se notan mucho las costuras del Real Madrid. Por eso el Real Madrid está viviendo prácticamente de lo que está haciendo Kylian Mbappé, si es que Claro. es la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, claro, le falta pase interior, le falta talento, es peor equipo realmente. Entonces, ante los Sí, sí, rivales sí. pequeños que se encierran atrás, al Madrid le cuesta más. Por cierto, Rodrigo ayer se ganó ser titular en Vitoria, yo espero que lo Sí, sea, ¿eh? total. Se ganó Sí, ser sí. titular en Vitoria. ¿Qué quería hacer el Madrid? Por ejemplo, voy a un par de conceptos más y luego ya Ujú. pasamos a ver el informe Wisecout. Yo creo que estos vídeos nos aburren, pero si os aburren, nos lo decís, chicos. Yo creo Hombre, que yo creo que no molan. creo, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, no sé, yo vete tú a saber. Mira, Hombre, aquí el explicamos Ma más cosas y más, reposadas, ¿no? Con datos y claro, más claro, esto es así, ilustrativo. ¿por Por qué eso. pasan las cosas? Nos podemos equivocar o podéis no estar de acuerdo, no tenéis por qué estar de Claro. acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. El Madrid salía con 3 centrales. Tchouaméni estuvo todo el partido entre los centrales. El Sí, Madrid lo que quería era ampliar, salir con Carreras y con Valverde en los costados sí. y obligar a los jugadores de las bandas del Manchester City a estar un poco más atrás. Hubo pocas fases de dominio del Madrid, porque el Madrid en el tramo final, cuando acaba metiendo atrás al City y empujando, es pues eso, a empujones. No con buen Claro. fútbol, sino a empujones. Esa es la verdad. Ujú. Pero bueno, aun con eso, acabó metiendo atrás al City. Por Y cierto, los pudo cambios de merecer el City no me empate, ¿eh? Sí. ¿eh? Y pudo Pudo merecer merecer el el empate. empate. Sí, sí. Es verdad que antes de ese tramo final en el que rozó el empate, Courtois había sacado 2 o Sí. 3 del Sí, 1-3, sí, ¿eh? sí, sí. Es decir, si analizamos el partido completo, que gane el City tampoco me parece una No, no, para pureza. nada. No, Pero no. bueno, y luego, claro, esto es la salida con Rüdiger, con Tchouaméni y con Raúl Asensio. Bueno, el problema es que Ceballos participó muy poco del juego. Sí, Entonces, si totalmente. Ceballos participa muy poco del juego, al Madrid le faltó Ujú. lógicamente la capacidad de de hacer daño en la salida, ¿no? Este es el gol que Sí. marca Rodrigo.
tenemos una serie de fotos, este disparo, que yo creo que Courtois no se espera el disparo, perdón, Donnarumma no Donnarumma. se espera el disparo de ese costado, la verdad, pues le pegó muy yo estaba justo en la puesto de comentarista en esa zona y Ujú. no esperábamos nadie el disparo. Bueno, le pegó perfecto Rodrigo, que hizo un Perfecto. partidazo. Hizo un partidazo en ataque y en defensa. Y quiero Sí, centrar un momento el vídeo y dedicarlo, creo que lo merece a Rodrigo. Defensivamente, este era el papel de Rodrigo. Aquí lo tenemos. Metidito atrás, en la línea de 4 trabajando en la zona de Doku y de Valverde. Lo has dicho tú antes también. No sí, llega a con ser por O'Reilly. supuesto individual, pero por Ujú. momentos también con O'Reilly que llegaba por ahí. El Madrid se defendía así y Rodrigo era un 4-4-2 y Rodrigo defensivamente, lógicamente lo que hay que exigirle, ¿no? Defensivamente muy bien. Y luego Ujú. por todas las zonas del campo. Apareció por dentro organizando donde tenía que estar Ceballos, ahí estaba Rodrigo, Sí, organizando el juego. Banda izquierda, apareció bastante por el costado izquierdo en el primer tiempo, porque luego acabó jugando en la izquierda, pero empezó en la derecha. Fue un auténtico todocampista. Aquí está su sí, zona natural, zona izquierda, zona derecha, perdón, el primer tiempo. Y fíjate, esta jugada, por ejemplo, es un pase bastante exigido del central, de Tchouaméni, y él recibe de espaldas y rápidamente descarga para Fede Valverde. Estuvo muy bien en la salida. Otra cosa que tenía que estar Ceballos. sí, Estuvo claro. muy, muy, muy bien en la salida. Y aquí tenemos, por ejemplo, una conducción por dentro en la segunda parte, de nuevo que estuvo a punto de crear peligro. Aparte de eso, marcó el gol. Acabó reventado, acabó Sí. absolutamente reventado. Y yo entiendo las palabras de Guardiola después del partido, que dijo: "Es que es buenísimo, es que es buenísimo". Es que Rodrigo es buenísimo. Estaba tirando la Ya, caña, ¿tú crees? pues se ha hablado mucho Puede de ser, Rodrigo ¿no? al City, vete tú Sí, a saber. Esta es una jugada en la que él recibe y rápidamente busca el pase largo para no llega la jugada a buen puerto porque tenía mucha ventaja el defensa con Vinicius, pero busca rápidamente a Vinicius al contragolpe. Lo hizo todo bien. De verdad que ujú, ayer Rodrigo hizo un partidazo, con lo sí. cual hay que pensar cómo es posible que Rodrigo estuviera haciendo la tan mala temporada que estaba haciendo. Bueno, el Hay que año recordar entero. que llevaba 30 partidos sin marcar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues, es un jugador que tiene un talento tremendo, vamos a ver si por fin explota. Y puede ser Ujú. el momento de Rodrigo. Veremos, yo creo que la semana que viene, el domingo en Vitoria, si está bien, Mbappé, la delantera tiene que ser Vinicius, Mbappé, Rodrigo. No tengo la Sí, más mínima duda, vamos. sí, sí, Si no sí, hace sí. eso Xabi Alonso, es porque Mbappé no está bien, pero yo creo que Rodrigo tiene que ser titular. En Es fin, un yo equipo creo del Madrid, que Julio, que además lo reconocía el propio Xavi en la rueda de prensa posterior, que anímicamente pasa por un momento complicado y creo que eso también explica el cortocircuito en los goles del City, el error individual de Rüdiger y después el penalti. Y al sí, final, en un momento en el que el equipo está tan delicado anímicamente, te acaba ganando el City, que como decimos, no estaba ni mucho menos a su mejor nivel, te puede marcar incluso el tercero si no es por Courtois, y terminas el partido arreones, pero justo antes de ese momento de arreones, la segunda parte del Madrid volvió a recordar a ese equipo totalmente plano en ataque. Ya cuando el City estaba un sí, sí, poquito sí, más cerrado, ¿no? Pero otra vez se vio un poco de falta de desmarques en ruptura, falta de apoyos a la gente que tenía el balón. Y bueno, la verdad que, y de hecho vamos a ver aquí, Julio, curiosamente, se vuelve a sí. cumplir esta variable un poco indetectable de que el City acaba perdiendo la posesión y ganando el partido. Que Sí, sí, es parece, así. A viendo el veces le partido, pasa, ¿eh? parece difícil, ¿eh? A veces Pero le pasa. Bueno, vamos a ver sí, sí. algunos aspectos genéricos del partido y luego nos metemos en algunos jugadores del Madrid y del Manchester City, Ujú. con el informe Wyscout, que como siempre es súper, súper extenso, es una Sí, auténtica maravilla. Y bueno, si nos metemos en las posiciones medias, pues fijaos las posiciones medias de los 2 equipos. El Madrid con Vinicius muy por dentro, prácticamente sin bandas, a pesar de lo que intentó, pero Valverde y Carrera jugaban muy por dentro. Y Rodrigo, fijaos, el Madrid no tiene costado derecho. Rodrigo por dentro, la total. posición Sí, sí. media. Realmente él quería jugar ahí. Y luego el Manchester City sí un equipo un poquito más ancho, que también se posicionó bastante cerca del campo rival, pero realmente bastante igualdad. O sea, no hubo un equipo que dominara posicionalmente, en muchas fases sí el Manchester City, pero Ujú. que hiciera daño con esa posición tampoco la vimos. Y luego si Fíjate que vemos es los muy datos curioso, Julio, en las sí, posiciones medias, cómo el Madrid le hace el espejo al City con la salida de 3. El City salía con ujú, 3 y el Madrid también con 3 con el cambio de sí, sí, Tchouaméni claro. entre centrales. Y también creo que la posición de Rodrigo responde Ujú. también a ese movimiento por dentro de Doku, para Sí, nivelarlo. claro, Doku se metía por dentro, lo hace Ujú. mucho, lo hace muchísimo. Bueno, vamos a ver aquí estos datos también de la posesión de balón. Línea azul, por supuesto, el City, línea negra el Real Madrid. El Madrid tuvo más tiempo la pelota en la segunda parte que el Manchester City, el City más en la primera que el Real Madrid. Es verdad que el arreón final hizo que el Madrid cambiara un Claro, poquito esa dinámica, pero sí. al final del partido el Madrid tuvo más tiempo el balón, Sí, 53-47. curiosísimo. Sí, sí. En precisión de los pases, fijaos, esto tiene que estar muy enfadado Guardiola, porque
el partido se le puede escapar en el tramo final. No puede pasar que un equipo del talento del Manchester City empiece a pegar este bajón de precisión en los pases. Claro. Es que fijaos, los últimos 15 minutos es terrible. Ya no solo que Sí, tenga poco balón o menos balón, sino que encima el balón que tiene es muy poco preciso. El nada Madrid, incisivo. Sí, sí. claro, claro, ahí le complicó bastante más. Y luego, si podemos ver porcentaje de duelos, fijaos en los dientes de sierra de los porcentajes de duelos ganados del Madrid. Sí, Acciones ofensivas por partido, el Manchester City, hay un momento en el que aplasta al Real Madrid, que es cuando yo digo que Courtois salva el sí, partido. Desde que marca el sí, gol del sí. empate hasta el tramo final, minuto 75, fijaos las acciones ofensivas del City. O sea, el Madrid prácticamente ni ataca. Y Sí, aquí sí, es el total. momento en el que Courtois salva al Real Madrid del 1-3, que hubiera podido ser una catástrofe. Si te meten el 1-3, de verdad que te Sí, puede caer uf, el cuarto y a partir de ahí ya, a lo mejor estábamos hablando de que Xabi Alonso ya no era entrenador del Madrid hoy. sí, Eso nunca muy lo podemos, posiblemente, sí. pero Sí, sí. podría haber pasado. Y luego en el PPDA, el Madrid presionó mejor que el Manchester City. Lo habíamos dicho en la previa, lo dije yo también en Ujú. Movistar, y es que este Manchester City está presionando bastante peor que otros Manchester City de Pep Sí, Guardiola. De hecho, está en mitad de tabla de lo que es los pases permitidos por acción defensiva en la Premier. Bueno, pues este partido lo demuestra. El Madrid ujú, permitió menos pases por acción defensiva en los últimos 30 metros de campo que el Manchester City. Es decir, presionó mejor. Eso es sí. así, presionó mejor. Primeros Tú minutos en los fíjate que el que, City sale curiosamente, empujado claro, y lo esa cambia. esa cifra está muy, o sea, tiene mucha importancia el tramo final. Fíjate en el segundo tiempo, al final del partido, los últimos 15 minutos, permite 2 de media. El arreón final del Madrid, pues claro, ahí el Claro. City prácticamente no conecta pases. Yo creo que hemos visto más o menos en datos fríos, hemos visto más o menos lo mejor. Bueno, aquí tenéis 18. A ver, el Madrid tiene una vez entre los tres palos, lo hemos comentado antes, ¿eh? 6 tiros del Manchester City. No podemos Sí, decir que la victoria del City no fuera justa viendo esto también, ¿eh? Pero bueno, sí, posesión de balón, fijaos que alcanzó el área pequeña, la posesión de balón prácticamente lo mismo, 18-16 el Madrid y el City. Y prácticamente la mitad adversaria. Fue un partido muy parejo en este tipo de conceptos, pero es verdad que el sí. City remató más entre los tres palos. En posesión de balón en movimiento, igual prácticamente, o sea, los 2 equipos permitieron casi las mismas posesiones de más de 45 segundos. Esto me sorprende Ujú, en el caso de que lo sí, permita el Manchester City, pero volvemos a lo mismo. Es que no está presionando igual. Y de hecho lo claro, dijo Guardiola, que el partido del City no fue un partido brillante, ¿eh? No fue un partido brillante. Claro, eso tiene dos lecturas. Si el City te acaba ganando en casa sin hacer un partido brillante, eso quiere decir que a lo mejor no estás preparado para competir en lo más alto en Champions. claro. Claro, si es un Sí, sí, partido brillante del City, del Arsenal, del PSG, del Bayern Múnich, pues apaga y claro. vámonos, ¿no? Pero Sí, sí, bueno. sí. Y luego, si Bueno, queréis, si quieres algún jugador concreto, pídemelo y lo vemos. bueno, yo creo que podemos ver quizá lo de Doku, ¿no? Puede Sí, ser bueno, interesante para ver cuántos duelos acaba ganando ofensivos y el porcentaje de regates, porque la sensación es que el City progresa mucho en la segunda parte a través de la manera que tiene Doku de hundir defensas, ¿no? Que es Doku fue totalmente un demonio, especialista en eso. fue un Sí, demonio sí. absoluto. Lo decía Carlos Martínez en la transmisión, pero fue un auténtico Ujú. demonio lo de Doku fue bueno, yo es que es un jugador que a mí me entusiasma, ya lo sabes. Y es Sí, verdad que está sí, sí. eligiendo mejor. Si hace el gol, esa parada que le saca abajo, Courtois al Courtois, segundo sí, sí. palo, si hace ese gol, es un gol, vamos, de antología, ¿eh? Estaba Pero ya bueno, reventado bueno, el tío, ¿eh? sí, 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 sí. 12 regates, solo le salieron 4 curiosamente, amenazó muchísimo. Ujú. Un tiro de 2 entre los 3 palos, el que intentó, pero sobre todo fue la sensación que dejó y sobre todo, fíjate, estas son las acciones, ¿eh? Donde se movió Ujú. por dentro, gana muchas acciones, pero sobre todo acciones con balón, lógicamente cerca del costado izquierdo, del costado izquierdo. Luego, yo creo que podemos ver también, en el caso del Manchester City, podemos analizar también, por ejemplo, lo de Bernardo Silva. Foden estuvo muy flojo, ¿eh? Fíjate Foden, Sí, que lo tengo aquí, solo 34 acciones, 24 muy correctas, 0 flojito. tiros, 0 regates, 0 centros. Un partido muy flojo, solo 4 pases hacia adelante, Foden. Un partido muy flojo de Phil Foden, muy flojo de Phil Foden. Sí. Casi inexistente el partido de Phil Foden, de eso que se encargó el Madrid también de entre líneas tapar todos esos huecos, ¿no? Tampoco estuvo bien Bernardo, ¿eh? A mí tampoco me gustó demasiado No, el no, partido no de estuvo Bernardo. bien. Vamos a ver lo de Bernardo, pero estoy contigo que Ujú. tampoco estuvo excesivamente bien. Pero bueno, también 0 tiros, 0 regates, 0 centros, 59 acciones, 37% correctas, eso sí, 89% de pases Sí. y se movió más por el costado derecho, que es aunque él a veces jugaba más yo creo que el plan inicial era jugar con Cherki por la derecha y él por dentro, él tiene una Ujú. tendencia a ir al costado derecho evidente, y él acabó ahí en el Sí, costado derecho en muchos momentos. Y aquí tenemos a Bernardo Silva, bastante cerca del costado derecho. Si quieres vemos lo de Haaland,
porque es que yo creo que va a salir que bueno, Casi la Nico nada, ¿no? González Nico González, hablé con su padre y con Fran antes del partido, estaba súper Ujú. contento de cómo estaba jugando el chaval, pues vaya jugador que era Fran, por cierto, ¿eh? Bueno, claro. 80 acciones de Nico González, 74% correctas, 96% de pases, solo falló 2 pases en todo el partido. Es verdad que jugó cómodo porque el Madrid estaba bastante atrás, entonces en la posición de medio centro, que estaba un poquito más retrasada, Claro. tenía mucha comodidad para jugar, pero bueno, aún así lo vamos a Sí, ver sí. aquí. Fíjate las acciones, prácticamente no pierde ni una sola acción, cosa lógica, en el centro del campo Ujú. en el primer tiempo, y en la segunda parte, curiosamente, ante el mayor dominio del Madrid, donde más acciones tienes en 3 cuartos de campo, Nico González. Sí. Fíjate la diferencia entre el primer tiempo y el segundo tiempo, ¿eh? Muy, muy grande, muy Está a muy grande. buen nivel, ¿eh? Creo que ha crecido mucho en los últimos 6 7 meses y vamos, ahora mismo, obviamente, Rodri, cuando se recupere va a ser titularísimo, Sí, pero tiene que estar muy bien, ¿eh? Para quitarle ahora mismo. tiene que estar muy bien, sí. Bueno, Erling Haaland, 15 acciones, 7 correctas nada más, 2 tiros entre los 3 palos, el penalti y otra que le saca Courtois al final del primer tiempo, recuerdo perfectamente. 2 pases de 4, solo dio 4 pases en todo el partido, Erling Haaland. Vamos a Buah, ver las acciones y los pases. ya nada, ¿Sabes ¿eh? cuántos Fua, pases dio en el primer tiempo? Cero. Los mismos que fua. yo, comentando el partido. Cero pases, lo mismo que tú viéndolo en casa. Cero pases en el Qué primer locura. tiempo de Erling Haaland, y en la segunda parte, pues vemos esto, 2 pasecitos, o sea, esto es lo que participó Erling Haaland, pero al final acaba Casi nada, marcando ¿eh? el penalti y provocando el penalti, ¿no? Ujú. Es Qué así, locura. es así. Sí. Bueno, vamos a hablar del Madrid también, ¿no? Un poquito, porque nos va a decir la gente Sí, que lo del Madrid, por supuesto que lo del Madrid también lo vamos a ver. Podemos Carreras arrancar seguramente, ¿no? ¿carreras te apetece? A mí me parece que hizo Bueno, un buen partido Carreras, ¿eh? Creo que sí, Carreras estuvo estuvo muy bien. bien en También los me duelos. bueno, luego vamos a ver lo de Rodrigo, por supuesto. Sí, Pero claro. Carreras, pues Seguro. vamos a meternos con Carreras. Metemos el bisturí al partido de Carreras. 80 Vamos a acciones, ver. bastante bien. Hay que tener en Son cuenta que los muchas, ¿eh? defensas del Madrid tuvieron más acciones porque el City dominó más. Claro. Digamos, tuvo más dominio posicional en muchos tramos de partido, ¿no? 80% Ujú. de acciones, 80 acciones, 55% correctas. Intentó un tiro que fue alto, recuerdo bien, y esta fue lo que se movió. Pero bueno, fue bastante ofensivo en algunos momentos Carreras, intentó participar Sí. bastante. Y aquí tenemos lo que hizo Carreras. Vámonos a Jude Bellingham, porque, Interesante mira, también, ¿eh? vamos a ver Partido de esto de mucho Ceballos desgaste, pero vamos a ver con esto la de pelota. Ceballos, que me parece interesante. 91% de ¿Vale? pases, correcto, 0 tiros, 0 regates, no es un regateador, Mm. no es un No, gran no es un jugador que dispare mucho, pero fíjate las acciones de Ceballos, prácticamente todas en el primer tiempo, la mayoría cerca del área, y en la segunda parte un poquito más, pero a mí me parece que muy poco peso en el juego de Ceballos casi para lo nada. que necesita el Real Madrid. Hablando del Real Madrid. Claro, Ujú. que no le vamos a comparar con Cross, esto es absurdo. No, claro, Pero claro, hay tanta claro, claro. diferencia, es decir, no hay un término medio, ese es el problema que está teniendo el Real Madrid. Por cierto, que Güler, que luego jugó la ¿Te segunda sorprendió que no parte, jugase? un poco sí me sorprendió. Mm. Pero claro, el hecho de que metiera a Ceballos y no metiera a Güler es evidente que no confía en Güler para jugar en el pívot, en el mediocentro. Claro. Vamos, o sea, le ha probado Sí, ahí sí, y no sí. le ha convencido, pues ya está. La ha probado Y y me no le ha parece normal, convencido. ¿eh? Sí. Me parece Y lógico. luego vamos a ver lo de Bellingham, que a mí es verdad que tuvo bastante participación. Estuvo algo mejor que otros días, pero no sigo viendo a un Bellingham ni Ya. mucho menos del máximo nivel. 72 acciones, 5 regates de los 5 que intentó y está en la zona donde se movió. Primer tiempo un poquito más en la izquierda y segundo tiempo ya más por Sí, dentro, intentando participar mucho más por dentro. Y terminamos con el mejor del Madrid de campo, porque el mejor para mí fue Courtois, pero el mejor jugador sí. de campo del Madrid fue Rodrigo, que hizo un partidazo. En la zona en la que se mueve, 59% de acciones está muy bien, 74% de pases, teniendo en cuenta en la zona donde él recibe, Claro, donde él arriesga solía mucho. recibir, Claro. pero esta es la zona en la que se movió. Fíjate que en el primer tiempo, todas las acciones, bueno, hay una que pierde justo en el centro del campo, pero salvo esta, Sí. todas las acciones de tres En campo cuartos de rival. campo hacia arriba Sí, las gana, todas, en el sí, primer sí. tiempo, todas. Tremendo, ¿eh? Todas. En la segunda parte ya Ujú. empieza a perder algunas, entre otras cosas, pues estaba muy cansado, pero todas las Claro. gana. O sea, me parece que estuvo muy bien. Y fíjate, se entendió más con Bellingham y luego más con Fede Valverde. En fin, podríamos estar un vídeo de 2 horas 2 horas. viendo que aquí Sí, sí. con el informe Wisecout Claro. puedes ver cualquier detalle que te puedas imaginar del partido. O sea, dice: "No, Ujú. quiero ver cuántos pases le dio Vinicius a Gonzalo". Pues aquí lo Se veis. puede ver. Le dio Ahí está. exactamente 5 pases. Este es Gonzalo. Gonzalo a Vinicius le dio un pase y Vinicius a Gonzalo le dio 4.
Mm, pero aquí podemos ver lo que queramos, o sea, lo que nos dé la gana, ¿no? Por ejemplo, sí. como Tchouaméni era el que estaba en la salida en la defensa de 3 centrales, Tendrá muchas David, acciones también, amigos de Mundo seguramente. Maldini, quiero ver una cosa, Vamos a ver claro, la cantidad de esto pases que dio. claro, los pases que dio Tchouaméni, aquí lo tenemos, que son 56 de 56, 51 correctos, está muy bien, por ejemplo, Ujú. está muy bien. Y sobre todo, ¿quién le dio los pases? Fíjate la segunda parte de Tchouaméni, ¿eh? Sí, sí, En sí, el sí. centro del campo y arriba, a mí el partido de Tchouaméni me parece que estuvo bastante bien para lo que es, Sí, porque no le podemos sí, sí, pedir sí. cosas que no puede hacer Tchouaméni, ¿no? Y luego, ¿con quién se entendió mal? Hizo de pases con Asensio y con Rüdiger, lógicamente, ¿no? Courtois Ujú. le dio más pases Courtois, lógicamente, que Rodrigo a Sí, Tchouaméni, eso es claro. normal, Claro, claro. eso es lógico. Pero bueno, Asensio 19 pases, 15 pases de, Asensio a Tchouaméni, y solo 4 Ujú. de Tchouaméni a Asensio y 14 con Rüdiger. En fin, hay muchos aspectos del partido que podemos analizar en profundidad, Sí. pero yo creo que no está mal, ¿no? Lo que No hemos está lo que hemos mal. hecho. La media horita metiendo el bisturí. Mira, Te vamos voy a a lanzar una pregunta, sí, vamos a si terminar quieres con una para cosa, David. Vamos a terminar con esta vale, cosa, pues con luego este te la tiro. detallito, que creo que también mola, ya por terminar, ¿eh? Y ahora me lanzas Vale. esto para acabar. Mira, Ujú. a mí me gusta ver también la circulación de pases de los equipos. Y esto, la Sí, es circulación de importante, pases sí. del Real Madrid. Esto siempre es interesante, ¿eh? Circulación de pases del Real Madrid. Lo hemos visto antes, pero bueno, un Real Madrid que prácticamente por las bandas no circula. Aquí la Ujú. línea es solo si hay más de 3 pases en la misma dirección, y cuantos más pases hay, que sean más de 3, más gorda es la línea, lógicamente. Es decir, que hubo mucho pase entre el central y el lateral, pero ya Sí, mucho menos entre el lateral y el jugador de dentro, y muy poquita participación entre Vinicius y Rodrigo. Obviamente Gonzalo no tiene pase porque jugó muy poquito. Y si vemos el claro. Manchester City, fijaos las líneas, quedaos con esta imagen, porque vais a ver ahora la imagen del Manchester City y vais a ver Ujú. cómo el Manchester City, lógicamente, circula mucho más por dentro la pelota. Aquí lo tenéis, circula mucho más por dentro la pelota, aunque tampoco tiene tanta profundidad por los costados, pero circula mucho más la pelota por dentro, con Nico González, que fue el eje permanente del mediocampo del Manchester Sí. City. Sí, ahí vemos claramente la salida de 3 y las gorditas que son las líneas con Doku, claro. Eso Claro. es claro, claro, lógicamente, claro. Mm. Claro, claro. Vale, Bueno, ¿qué me vas a pues preguntar? un poco para ir cerrando, conclusiones positivas y negativas. Te digo yo primero las mías y ahora te termino con una pregunta. Mm, Yo creo que a nivel de ver el vaso medio lleno en clave Real Madrid, creo que el compromiso defensivo, como hemos visto, fue bastante mejor, sobre todo cerrando en ayudas, el 2 contra uno permanente, Rodrigo y ujú, Bellingham muy comprometidos. Creo que eso es una parte positiva, la actitud, evidentemente, y que luego, esto no sé si es positivo o negativo, como hemos dicho, vemos la mejor versión del Madrid en el partido con espacios. Esto nos lleva a pensar que evidentemente la confección de plantilla está hecha para jugar a esto y esto es consecuencia de que con el tiempo que lleva Xabi Alonso se ve que ujú. va a necesitar mucho más tiempo para hacer que el equipo juegue a lo que él quiere que juegue y mientras en este tipo de partidos el planteamiento va a ser este. Creo que si llega mañana el Arsenal también va a plantear un partido muy similar a lo que fue ayer contra el City. Y luego, ya para lanzar la pregunta y que nos respondan también los mundo maldinianos, ¿Xabi Alonso es la solución a esto? O sea, ¿hay que apostar por esa continuidad para ti o no? Bueno, primero, la gran noticia positiva fue Rodrigo, para mí. Fue Sí, Rodrigo. eso Fue seguro, recuperar a claro. a un gran Rodrigo que el Madrid le necesita, para mí, porque además en esa posición en el Mm, costado derecho del teórico 4-3-3, Brahim no termina de funcionar, Mastantuono parece que ha pegado un bajón importante, necesita el sí, Madrid al mejor Rodrigo y lo tuvo. Creo que la gran noticia positiva, dentro de que pierdes un partido, que no perdamos la referencia, el Madrid pierde el partido, ¿eh? claro, claro. O sea, pero bueno, estamos intentando ver algunos aspectos positivos de una derrota, ¿no? Ujú, Lo segundo, que el Madrid es verdad que contra equipos que te van a intentar dominar, y esos son la mayoría en la Champions de los buenos, hablo del Bayern, hablo del el Madrid me parece que está por detrás de 6 equipos claro en Europa. O sea, me parece muy difícil poner al Madrid como gran favorito para la Champions, yo no le pongo. Creo ya, que el Madrid es peor equipo que el Bayern, peor equipo que el PSG, peor equipo que el Barcelona, peor equipo que el Manchester ujú, City y peor equipo que el Arsenal. De esos 5 para mí, no tengo sí, duda. sí, sí, O sí. sea que, para que se entienda lo que estoy diciendo. Dicho esto, contra estos equipos seguramente puede tener más posibilidades de, hacer daño, porque, Sí, a ver, yo consideraría favorito a cualquiera de estos equipos contra el Madrid en una eliminatoria, ¿eh? Que parto ujú, de esa. Pero creo que el Madrid tiene sus armas, hay que recordar que no estaba Kylian Mbappé, tiene sus armas
para, ante equipos que te dominen, poder hacer daño. Y eso sí que es una digamos, un punto en el que puede ilusionarse un poquito el madridismo, Sí, sí, pensando en poder ganar esta Champions, cosa que yo veo muy difícil, muy, muy, muy sí, difícil. sí. Porque creo, insisto, que creo que es peor equipo que todos estos 5 que he puesto y a lo mejor me dejo alguno. Ujú. No lo he pensado en todo, pero a lo mejor me dejo alguno. Y el tema de Xavi Alonso, em, yo creo que Xavi Alonso, la clave del Madrid es que empiece a ser un equipo de verdad solidario sin balón, con todas Sí, las estrellas. Ayer lo fue porque no estaba Mbappé. No sé qué hubiera pasado si hubiera estado Mbappé. Tampoco vamos a decir que Mbappé ayer se hubiera rascado las narices jugando en el partido, no creo. Seguramente hubiera claro. hubiera trabajado igual, pero no lo sabemos porque no jugó. Entonces, yo creo que el debe de Xabi Alonso es conseguir que el Madrid juegue como el Bayer Leverkusen, es decir, que estrellas más rutilantes te hagan el mismo caso, es así, ¿eh? Es Sí, así, sí, sí, sí. que en la presión que lo que te hacían estrellas menos rutilantes. Creo que el Madrid tiene que dar un poquito más de margen, pero un poquito, que puede ser Vitoria, Sevilla, vamos a ver qué pasa. Bueno, el partido de Copa no lo cuento, no, yo escribí por si Madrid piden Talavera ya, apaga y vámonos, Ya, pero, ya, ya. porque la Champions no se juega hasta dentro de varios de muchos, ya es el Sí, año que hasta viene. enero. Sí, sí. Entonces, bueno, un poquito de confianza sí, pero ya el toque ha sido evidente. Pero los jugadores tienen que darse cuenta de que si no trabajan, no digo todos, pero las principales estrellas, hay jugadores que están por debajo de su nivel, como Bellingham, como Güler, como el propio Vinicius, y luego trabajar Ujú. sin balón. Yo creo que esa es la clave. Si lo consigue, el Madrid podrá salir adelante. Si no lo consigue, va a ser imposible que siga mucho tiempo Xabi Alonso. Eso es lo que Sí, creo. y sobre todo mejorar a nivel individual, ¿no? Que son jugadores que pueden dar muchísimo más, sobre todo los Sí, de arriba. O sea, es pero que claro, fíjate, el nivel individual es una cosa que ya no es culpa de Xabi Alonso. O sea, si de repente por eso, Vinicius, claro, no es capaz de irse de nadie porque los regates no le salen o porque los tiros los manda al segundo anfiteatro, eso no es claro, culpa de Xabi Alonso. claro. Eso no. Culpa de Xabi Alonso es el hecho de que el equipo con balón, ante rivales que están muy atrás, le falta profundidad y le falta velocidad, Sí, le faltan recursos, eso sí, y culpa de Xabi Alonso es que Mbappé, por ejemplo, en los últimos partidos le hemos visto no presionar la salida del rival. El día del Celta fue clarísimo. Eso sí que es culpa de, bueno, es culpa de Mbappé por no claro. hacerlo, pero es culpa de Xabi Alonso por no obligarle a que lo haga. Y si tiene que tomar alguna decisión, Xabi Alonso, o si no el club, es que es así. Pero yo creo que el partido de ayer, de alguna manera, retrata, entre comillas, a algunos jugadores de, oye, si habéis podido, y yo creo que los pitos del Bernabéu van un poco también por ahí, en algún momento, ¿no? De, si habéis podido mostrar esta actitud hoy, ¿por qué no lo hacéis contra el Celta? O contra el ¿Sabes? Alavés, ¿no? Bueno, Contra el Alavés. Creo que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Por cierto, claro. que esta noche, ya por terminar, David, que hemos hecho Ujú. 38 minutos de vídeo, yo creo que ha sido bastante interesante. Un pato de Hemos goma, hecho ¿no? casi un primer tiempo entero. Ya por terminar, esta noche vais a tener, pues ya tenéis las notas del partido y el postpartido mío de ayer del estadio, un vídeo que ha hecho Susana a la salida del estadio con las opiniones de la Eso hinchada es. del Real Madrid. Queremos que hablen en Mundo Maldini. Ujú. Va a ser muy interesante, ¿eh? Va a ser muy interesante, porque a lo mejor pensamos que Xabi Alonso es el eje de todo, de todas las iras del Real de la gente, y no es tan Igual, así. ¿no? Pero bueno, Claro. ya lo veremos, ya lo veremos. Ujú. En fin, David, os invito a que veáis ese vídeo y mañana, pues, volvemos con la liga, con los porcentajes, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer esos vídeos que tenemos que volver a hacer de la del Sí, de los pedradas de las y la pedradas y decisión todo de eso, el ¿vale? mundial. Tenemos Bien. tenemos muchas Perfecto. cosas. Un abrazo, Sí. crack. Venga, un abrazo, chicos. Bueno, Chao. amigos mundo maldinianos, un abrazo, chicos, a todos. Chao, 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 chao.